Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Es el día del Papa, así que es un magnífico día, primero para rezar por el Papa, pero también para reflexionar sobre la misión del Papa en la Iglesia, la misión del Vicario de Cristo en la Iglesia. Quizá algunos nunca se hayan hecho esa pregunta. ¿El Papa tiene límites a su gobierno? ¿El Papa es el dueño del mensaje o es el primer servidor del mensaje? Cuando vivía Jesús en la tierra, antes de su ascensión al cielo, vivía la palabra, era la palabra hecha carne. Así lo define San Juan en el prólogo: el verbo hecho carne, la palabra, el mensaje. Es algo que no hay que olvidar. Jesús es la palabra. No solamente lo que Él enseña, sino también su comportamiento. Él es el mensaje. Repito, no hay que olvidarlo. Porque en la Iglesia Católica, aunque a algunos no se lo parezca, Jesús es el primero, es el mensaje. Nadie es dueño del mensaje, nadie, porque el mensaje es una persona que además es Dios y que no está sometida ni esclavizada a nadie. Jesús es el mensaje, la palabra. Después de la ascensión de nuestro Señor, vino el Espíritu Santo que iluminó la mente de aquellos apóstoles. Él lo había prometido: cuando venga el Espíritu Santo, Él os hará entenderlo todo. Bueno, pero aún el mensaje siguió un tiempo, no como novedad absoluta, sino como consecuencia del mensaje. Y así, después de la ascensión del Señor, tenemos textos que forman parte del Nuevo Testamento y que saludamos diciendo palabra de Dios. Las cartas de San Pablo, las cartas de San Pedro, de San Judas, de San Juan, las cartas, el Apocalipsis, los Hechos de los Apóstoles escritos por San Lucas, el mismo que escribió el tercer Evangelio, la carta a los Hebreos. Esos textos forman parte del Nuevo Testamento. Están los 4 evangelios y el resto de cartas o de documentos. Y también esas cartas, cuando las leemos en la misa, en la primera lectura, decimos, al escucharlas, palabra de Dios. Cuando leemos el Evangelio decimos, en cambio, palabra del Señor. Las cartas tienen mensaje, es decir, tienen parte de lo que Jesús había enseñado. Pero ya las cartas,
San Pablo, San Pedro, los demás, ya las cartas empiezan a ser tradición, es decir, interpretación del mensaje. Eso es lo que significa la palabra, el concepto de tradición, interpretación del mensaje. Repito, Jesús es el mensaje y el principal mensajero. Pero inmediatamente la Iglesia empieza a interpretar el mensaje, aplicándolo a las circunstancias en que iba desarrollándose. San Pablo adopta el mensaje, lo hace suyo y lo aplica y lo adapta a las comunidades griegas, Éfeso, Corinto, o a las comunidades latinas, Roma, por ejemplo. Adapta el mensaje sin traicionar el mensaje. Es la primera interpretación, es lo que llamamos tradición. Por tanto, hay una parte de la tradición que es también palabra de Dios. Porque cuando leemos lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, leemos el fragmento y contestamos palabra de Dios. Palabra, Cristo, tradición desde el inicio, que es interpretación fiel del mensaje. Esa interpretación va a continuar con libros, algunos de ellos de autor desconocido, libros de los primeros siglos, la carta a Diogneto, por ejemplo, otros libros de autores muy conocidos que murieron mártires, los textos de San Justino, y otros libros de autores que un poco más tarde empezaron a interpretar la palabra, los textos de San Agustín, entre otros muchos, o de San Ireneo, o de gente que vivió en el oriente del imperio, San Basilio, gente que vivió en el occidente del imperio, que ya no el antiguo imperio romano, pienso en un San Isidoro de Sevilla. Bueno, eran interpretadores de la palabra. Están los padres apostólicos, después vienen los padres de la Iglesia, después vienen los doctores de la Iglesia. Eso forma la tradición. La tradición es, por lo tanto, la legítima interpretación de la palabra. Iban ocurriendo situaciones nuevas y la palabra era interpretada siempre de forma coherente y continua. Nunca había una marcha atrás. O sea, nunca había alguien que decía: habéis oído que se os dijo que matar es malo, pero yo os digo, matar es bueno. Habéis oído que se os dijo que no se puede tener venganza, pero yo os digo que sí se puede tener venganza. Nunca ocurrió eso. La palabra era interpretada de forma coherente con la interpretación anterior. Vienen los primeros concilios donde se define la naturaleza de Cristo, la misión de la Santísima Virgen, la Iglesia, en fin. Va la tradición poco a poco enriqueciéndose, nunca contradiciéndose. Y en ese caminar aparece una tercera voz, el magisterio. El magisterio es una parte de la tradición, pero es la parte de la tradición reservada al Santo Padre y a los obispos en comunión con él. Y así tenemos los tres pilares de la enseñanza católica. Palabra, Cristo nuestro Señor. La primera parte de la tradición, las cartas del Nuevo Testamento que contestamos diciendo que son palabra de Dios. Palabra, tradición, cómo se ha interpretado el mensaje, y magisterio, la enseñanza del vicario de Cristo, del sucesor de San Pedro, en cada momento concreto. Esta es una catequesis quizá un poco pesada, pero es necesario hacerla. Tres pilares para la enseñanza de la Iglesia, tres pilares que están siempre íntimamente relacionados. El magisterio del Papa actual, del Papa pasado, del Papa que vendrá. Nunca puede traicionar, desmentir, corregir lo que antes se ha enseñado. Nunca se puede decir, y nunca un Papa lo ha dicho,
habéis oído que mi predecesor inmediato o hace 5 siglos dijo, pero yo os digo, nunca. Porque si un papa dijera eso, inmediatamente su propia enseñanza quedaría sujeta al cambio. Porque si él desautoriza a un predecesor anterior, está permitiendo que un sucesor suyo le desautorice a él. La tradición y el magisterio siempre están unidos y sometidos a la palabra. Por eso es muy importante aquello que el Señor le dice a San Pedro. No solo este texto de hoy, donde le examina sobre su amor y como hay amor, le encarga la evangelización, sino que le dice, cuando te recuperes, confirma en la fe a tus hermanos. Confirma en la fe. El Papa no es el dueño de la fe. No, esto lo digo hoy con el Papa Francisco y lo he dicho con el Papa Benedicto y lo he dicho con el Papa Juan Pablo, que son los 3 papas que he alcanzado a conocer de una manera más directa. Juan Pablo I no le conocí personalmente y Pablo VI viví durante su gobierno, pero no le conocí personalmente, pero lo habría dicho exactamente igual. Y lo diré con el siguiente. A alguno le puede resultar escandaloso, como si yo fuera enemigo del Papa Francisco, cuando digo que el Papa no es el dueño del mensaje. ¿A dónde hemos llegado de exageración y de barbaridad si decir que el Papa no es el dueño del mensaje suena como una ofensa al Papa? El Papa no es el dueño del mensaje, porque el dueño del mensaje es Cristo nuestro Señor, la palabra. El Papa es el primer servidor del mensaje. No el único servidor, también están los obispos y los teólogos y el pueblo de Dios. Pero el primer servidor es el Papa. Ese es su honor, su responsabilidad, su derecho, su deber. Él es el primero que tiene que servir al mensaje. Y nosotros lo que hacemos es estar a su lado, apoyándole, rezando por él, para que él sirva a ese mensaje sin traicionar aquel mandato que se le ha dado, confirmar en la fe a sus hermanos, no inventarse otra fe, sino confirmar en la fe a sus hermanos. Recemos por el Papa. Todos los días, con cualquier Papa, recemos por el Papa. No es fácil. Él es la cabeza de la Iglesia. Él tiene derecho a nuestro respeto, tiene derecho a nuestra obediencia, pero nosotros tenemos derecho a que Él interprete fielmente el mensaje de tal manera que ese mensaje sea coherente con la palabra y con la tradición. Recemos por el Papa, recemos por la Iglesia. Que así sea.